Mi nombre es Ricardo Blanco, soy profesor del CEF y hoy vamos a ver este tema que espero que sea de interés de vuestra parte. Vamos a ver el tema de seguridad. Entonces, está basado en el bloque 2 tema 10 de los apuntes que tenéis en distancia y está sacado las fuentes del libro de Majerit versión 3. El libro de Majerit versión 3 es donde está redactada esta metodología de análisis de riesgo de la Administración General del Estado. Por el Real Decreto 806-2004 lo lleva ahora la Comisión de Estrategia TIC y la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es un órgano colegiado de la Administración General del Estado. Ellos mantienen esta metodología que es de uso habitual en todos los sistemas de información. Entonces, si os parece bien, podamos definir un poco el marco de la seguridad. ¿Por qué la seguridad es importante? Los sistemas de información han evolucionado de una forma radical. Desde hace 40 años la informática, empezando con información bancaria, de censos, siempre fue una ayuda a la gestión. En este momento la evolución es tal que esa ayuda es cada vez mayor y hoy resulta que es imprescindible. Significa que aquel proverbio que dice que la información es poder, cada vez es más cierto. Cuando la información está actualizada, disponible, es auténtica y guardan ciertos matices de seguridad que vamos a desarrollar en este capítulo, o estás fuera del mercado, no es competitivo, o no tienes opción en nuestra sociedad. Entonces, es un activo crítico por definición. Por lo tanto, tenemos que salvaguardar la información. Como decía, la información empezó por bancos, empezó por censos, etcétera, pero todo se basaba en el papel. Es decir, la información servía para ordenar, gestionar, pero la documentación había que ir a las fuentes y era papel. Hoy en día, el papel ha sido sustituido por el fichero, porque hay mecanismos para asegurar su autenticidad. Entonces, esto nos basamos en la criptografía. La criptografía nos permite científicamente comprobar que un documento es auténtico, si ha sido firmado, guardar la confidencialidad, etc. Por lo tanto, ya dejamos el papel y la informática hoy en día es una informática de registros, de ficheros, o sea, de elementos que están custodiados en una base de datos. Y en muchos casos, o no hay papel, o el papel se destruye. Por lo tanto, no hay vuelta atrás. Si el papel no existe o se ha sido destruido, lo único que podemos hacer es coger nuestra base de datos y explotarla. Y esa información es verídica si se cumplen estos requisitos de seguridad que tenemos marcados aquí. La autenticidad, por ejemplo. La autenticidad, lo que hay que asegurar quién es el originante de esta información. Es decir, si un documento es auténtico porque está firmado por alguien. Esa firma, por supuesto, es electrónica. Está basado en certificados de firma reconocidos y están bajo el formato UIT-TX509V3. Entonces, podemos asegurar que esa información obedece al signatario. Por lo tanto, se le puede dar confianza a la misma. El tema de certificados se ve en criptografía. El tema de certificados se está basado en organismos denominados terceras partes de confianza. Hay alguien que dice que tú eres tú, así como tienes el DNI, que la policía firma y asegura que tú eres tú. Hay un certificado digital donde un prestador de servicio de certificación, llámese @firma, Camerfirma, el DNI, etcétera, dice que tú eres tú porque te has acreditado con un documento y eso tiene una validez
de 30 meses, de 4 o 5 años, depende del tipo de certificado. Por tanto, la autenticidad es una de las requisitos de la seguridad informática importantísimo. Si no, no podemos asegurar que ese registro en base de datos reemplaza un papel. Reemplaza un papel si se cumplen todos estos requisitos que tenemos marcados aquí. Esta preservación de requisitos se llamaba dimensiones de la seguridad o subestados de la seguridad también. Otro elemento importante es la confidencialidad. La confidencialidad significa que la información debe ser conocida únicamente por las personas autorizadas, es decir, los originantes y a quién va dirigido. Para el resto, eso tiene que ser ilegible. Esto se logra con un derivado de la criptografía, que es cifrar. Un documento es cifrado, bien con una clave simétrica, y la clave simétrica es aquella que la misma clave que cifra descifra, por lo tanto el receptor tiene que conocerla por una vía alternativa para poder descifrar. Aquellos que no contengan la clave no podrán enterarse de su contenido. Por lo tanto, la confidencialidad es el estado en el cual solamente los participantes o a quienes van dirigidos pueden conocer el contenido de esta información. Otro requisito importante que tenemos es la integridad. La integridad es la propiedad que nos garantiza que la información no se modifica una vez enviada. Es decir, si yo consto en el registro de ciudadanos con mi DNI, con una fecha de nacimiento, eso tiene que ser cierto, basado en un documento, y que no pueda alterar esa fecha, alterarme el sueldo, alterarme el nombre, el DNI, etc. Entonces la integridad también se consigue con un derivado de la criptografía como los resúmenes o el hash. El hash es una función resumen. Hash significa picadillo. Por ejemplo, MD5, SHA-1, es decir, un documento tiene una huella. Si yo cambio una coma de ese documento, la huella es totalmente distinta. Es un mecanismo unidireccional, es decir, no hay matemáticamente posibilidad de, conocido el hash, obtener el documento original. Por lo tanto, aquellos registros importantes se guardan con un hash que es la integridad, que nadie ha sido cambiado. Por ejemplo, cuando bajamos una distribución de Linux, nos pone el hash. Nosotros comprobamos si esto es cierto y si coincide, podemos considerar que la bajada de ese componente, que es un ejecutable, no ha sufrido variaciones por la descarga por Internet. Eso es un ejemplo del uso de la integridad. Otro aspecto importante es la disponibilidad. Es decir, la disponibilidad es la propiedad que tenemos para que la información esté disponible a las personas autorizadas, evitándose la pérdida de datos. Esto nos lleva al paradigma de 24/7. La mayoría de las aplicaciones actuales están disponibles al ciudadano en la sede electrónica, que significa que nos comprometemos a que eso es cierto, es la ventanilla de la administración en la calle, y esto es 24/7. Por lo tanto, la información tiene que estar disponible. Desde el punto de vista de seguridad, la disponibilidad tiene que ver con replicar, es decir, no es un servidor, es una granja de servidores, no es una sola base de datos, está en clúster, es decir, hay dos máquinas y si falla una, siempre está la otra. Veremos que en la seguridad siempre se basa en mecanismos alternativos y en duplicar. En el fondo es preservar la información contra desastres que pueden ocurrir y preservar sobre todo la información al servicio de una organización. El otro aspecto importante es la trazabilidad. La trazabilidad tiene que ver con las acciones o procesos que se llevan a cabo en el sistema. ¿Quién lee? ¿Desde dónde? ¿Qué se hizo con ese dato? ¿A qué hora inicia sesión? ¿Desde qué dirección IP? Etcétera. La trazabilidad es importante cuando se auditan datos. La auditoría es necesaria para niveles 3 de
de protección de datos, es decir, datos sensibles, datos catalogados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que nos obligan a establecer qué se ha hecho con dicho dato. Adicionalmente, podemos hablar también del no repudio. El no repudio se entiende en origen y en destino. El repudio, normalmente lo conocemos como negado, no repudio, es no poder negar la autoría de. Por ejemplo, nosotros nos inscribimos en el proceso selectivo del Cuerpo de Gestión de Informática, que esperamos que sea por el mes de octubre. Vosotros rellenáis el modelo 790, es una solicitud, está online, se pagan unas tasas y ahí firmáis una serie de condiciones que sale en la convocatoria. Tenéis que indicar si estás en el paro, porque si estás en el paro no se te cobra tasa. Tenéis que indicar si pertenecéis al grupo de discapacitados de más del 23%, etc. Y también tenéis que indicar que estás en posesión del título. Y eso lo firmáis. Ese es el no repudio. Cuando aprobáis, la administración pide la documentación. Es decir, no se lo pide a los 3.000 inscriptos, se lo pide a los 80 que prueban finalmente. Si no lo tenéis, tu proceso selectivo no es válido. ¿Dónde está el no repudio? En la firma que has hecho. Tú, con tu firma, dices que estás en posesión del título diplomado no sé qué y has pagado las tasas de 24 con no sé qué, y eso te habilita a hacer el proceso de selección. Eso es el no repudio en origen. En destino es el recibo, es decir, cuando tú te inscribes en las pruebas telemáticas, la administración da un acuse de recibo diciendo que con el número tal fecha, tal día, te has inscrito, no sé qué, algo que te sirva de comprobante, que es un insert en la base de datos, de que tal NIF, con tales datos, con tal formulario, se ha inscrito en las pruebas selectivas. Entonces, el no repudio también forma parte de esta seguridad. Tenemos reglamentaciones por lo cual la seguridad forma parte de los procesos en la informática en la Administración General del Estado. Tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos, que hablaremos más adelante de auditoría, y tenemos el Real Decreto 3/2010, que es el Esquema Nacional de Seguridad, que habla de las dimensiones de seguridad A, C, I, D, T, cómo preservarlas, sobre todo cuando se establecen derechos para los ciudadanos. O sea, todo lo que esté en sede electrónica, o sea, todo lo que sea ley 11 de ley de acceso a los ciudadanos a la administración electrónica, está bajo este Real Decreto. Por lo tanto, lo que hay que aplicar es la metodología MAGRID de análisis y gestión de riesgos, como veremos. Las estrategias pasan por definir objetivos, un marco legal y una estrategia. Las estrategias son estas tres que tenemos aquí, que es transferir el riesgo para que otro lo trate. Por ejemplo, contratar un seguro. Si esto lo llevamos a la vida personal, imaginar que tenés un automóvil y alguien responde por nuestras acciones, accidentes u omisiones. Entonces contratamos un seguro. Esto normalmente no lo suele hacer la Administración del Estado porque es el último garante. Aceptar riesgos sin control se hace solamente en aquellos casos cuando la posibilidad de que ocurra sea mínima y se va a un plan B. Si ocurre esto, bueno, se hace tal cosa. No hay una seguridad preventiva, como veremos. Y minimizar el riesgo, ¿qué es lo que se hace? Minimizar el riesgo es, una vez que se produce un incidente de seguridad que afecta a algunos de estos requisitos, o sea, en la A, en la C, en la I, en la D, en la T, en no repudio, minimizarlos. Y si no, siempre habrá un plan de contingencias. Entonces, el tema de seguridad es cómo vamos a abordar estos requisitos de seguridad desde el punto de vista MAGRID. Por lo tanto, tenemos que pensar ya en
un plan de seguridad. Un plan de seguridad lleva las estrategias para mantener los estados de la seguridad bajo control. Lo podríamos definir como un conjunto de requisitos de seguridad del sistema de información y controles necesarios para alcanzarlos. Todo ello con responsabilidades de todo el personal y podemos entender que tenemos una seguridad proactiva, que es esta, o un plan de contingencias, que es el plan B. Por lo tanto, en el plan de seguridad lo primero que tenemos que hacer es definir objetivos y estrategias. Nuestra estrategia será minimizar el riesgo y aceptar riesgos sin control solamente en aquellos casos donde es desmesurada las medidas que tenemos que adoptar para evitar que una catástrofe pueda ocurrir. Luego de eso, los objetivos es establecer unos límites en la seguridad. Por ejemplo, amenaza de corte de luz. Toda la informática hay un bien básico que es la electricidad. Si no hay electricidad, no hay nada. Por lo tanto, una forma de asegurarlo es tener un SAI, un servicio de alimentación interrumpido, que está basado en baterías. Esas baterías duran 20 minutos, sirven para microcortes, sirven para desactivar máquinas en un proceso ordenado que no haya un corte abrupto. Es decir, se desconecta la aplicación, se desconecta el servidor web, luego se apaga la base de datos y cuando venga la luz se activa. Ahora, hay organizaciones que no se pueden permitir el lujo de estar un minuto parado. Un banco, por ejemplo, un minuto que no hace transacciones pierde más dinero que las medidas de seguridad que debe poner para preservarlo. Por lo tanto, estos casos son de libro. Tendrán un site, varios sites, y tendrán otro elemento que es el grupo electrógeno. El grupo electrógeno es un motor que es un diésel, que tiene un combustible por 8 o 10 horas, y si se corta la luz, se sigue generando electricidad para estar online permanentemente. Las medidas, como vemos, no solo son técnicas, sino que son administrativas. Si hay un motor diésel, tiene que haber alguien que se ocupe de probarlo, mantenerlo, cargarle combustible, etc. Entonces, en análisis y gestión de riesgos, vemos cuáles son los activos que nos interesan preservar en cada una de esas dimensiones de seguridad y gestionarlos. Gestionarlos es que esté bajo control. En el caso del corte de corriente eléctrica, es decir, en la peor hora del año el corte de luz no superará 30 minutos o 40 minutos. Por lo tanto, para protegerme de eso, tengo que encargar un SAI y un grupo electrógeno, o hacer un contrato, por si aquello se prolonga, de que me puedan surtir de tal infraestructura. La gestión de riesgos es poner controles para minimizar el riesgo de corte de luz. Entonces, ¿quién decide esto? La dirección. Esto cuesta un dinero, es un proyecto, va a presupuestos, etc. Es una planificación. Si alguien asume el riesgo, es la dirección. Si la dirección no quiere asumir el riesgo, tiene que poner recursos para intentar minimizar ese riesgo de corte de luz. Hablamos de riesgo de corte de luz como una amenaza por infección de virus, etc. Entonces, la elección de las medidas a adoptar es, como dice Majerit, para cada amenaza que vamos a definir ahora, hay un recurso que contrarresta esos efectos. Y eso me da la seguridad preventiva. La seguridad preventiva son todos aquellos contramedidas o salvaguardas que tratan de minimizar, es decir, si el corte de luz es un ataque a la disponibilidad, porque no tengo la información 24/7. Por lo tanto, en esa dimensión será importante este riesgo. Seguridad preventiva bajo la amenaza de corte de luz a que pueda fallar el diésel, que pueda fallar 2 o 3 cosas, con lo cual también estamos diciendo que la seguridad perfecta no existe. No se puede garantizar al 100% que los 365 días del año funcione siempre. Entonces, para los casos en que no, habrá lo que se llama plan B, plan de contingencias.
Plan de contingencia son todas aquellas medidas que se toman por si la seguridad preventiva que se había pensado se ve sobrepasada. Entonces, el plan de contingencias es un plan que tiene que estar escrito, hay responsables, y su propósito es limitar la extensión de los daños, minimizar al máximo las interrupciones, volver a una rápida forma del servicio, y también ofrece a los trabajadores una norma de actuación. Por lo tanto, es un protocolo. El plan de contingencias es un plan de emergencia, un plan de recuperación, un plan de respaldo, es decir, tenemos que saber si tenemos un centro remoto para poder establecer el servicio, o las líneas de backup, o bien otros servidores. Entonces, este es el propósito del plan de seguridad. ¿Cómo vemos el plan de seguridad? Veamos una visión general. Esto que tenemos aquí son la totalidad de activos. Activos son todos aquellos elementos que yo necesito para prestar servicio. Está la red, están los servidores, y los servidores podemos decir que tengo servidores web, servidores de aplicaciones, servidores que están en gestor de base de datos, por lo menos tengo esos tres, más todos los servidores de dominio, de LDAP, de backup, de impresión, todos aquellos que necesito. También tengo los sistemas operativos, tengo las aplicaciones, que son donde los ciudadanos interaccionan con la administración, pensemos en la sede electrónica, y los datos, que son lo que llamamos fichero. La Ley Orgánica de Protección de Datos se refiere a ficheros, pero realmente es una base de datos. Es fichero cuando la listo, se le asterisco y listo toda la base de datos, será el fichero. Entonces, esos son los ficheros que tengo que declarar en la Agencia Española de Protección de Datos, diciendo si es nivel 1, nivel 2 o nivel 3. ¿Qué tenemos? Tenemos un acceso físico a las instalaciones. No en todos los organismos es igual. Hay organismos importantes donde uno transita por los pasillos con una tarjeta de identificación, las puertas están cerradas, no hay papeles sobre los escritorios, etc. Hay el uso de certificados digitales para acceder a una puerta, para acceder a un recurso, un ordenador, etc. También tenemos la firma electrónica para poder interactuar con los sistemas. Usamos, por supuesto, la encriptación como parte de la encriptología para cifrar y tener muy alta la dimensión de la confidencialidad. También tenemos accesos sub-VPN, que son accesos desde el exterior, pero como si estuviéramos trabajando dentro de la red. Esto sirve para que los funcionarios puedan trabajar a distancia y también las empresas desarrollar a distancia, pero en servidores de desarrollo de la propia administración. Hay otros servidores, Radius, que se ven aquí, que son basados en autenticación, accounting y autorización, la AAA que se denomina. Eso se ve en general en las redes VLAN inalámbricas, pero es un servidor basado en la autenticación fuerte que se puede poner a cualquier red de área local. Entonces, hay un control de accesos a todo. Este control de accesos tiene que estar gestionado y monitorizado. Tiene que haber aplicaciones que me den un rol y con ese rol unos permisos que son credenciales. En general son single sign-on, es decir, una vez que me autentifico en un servidor, intercambia las credenciales por un tiempo dado con el resto de servidores. Por lo tanto, estamos hablando de entornos integrados en single sign-on. Esto lo hago sobre la red, los servidores, etc. Todos estos activos tienen amenazas. Es decir, por el hecho de estar funcionando y encendido y tener el sistema operativo Linux o Windows, tengo una serie de amenazas. Una serie de hackers que quieren entrar, una serie de crackers que quieren hacer daño, una serie de virus que están diseñados para causar denegación de servicio, lo que fuera, y luego hay un riesgo.
El riesgo, lo definiremos dentro de un rato, es la posibilidad de que desencadene un incidente en alguna de las dimensiones de seguridad vistas sobre algún elemento de los activos y ponga en riesgo la información. Entonces, todo esto tenemos aquí justamente la autenticidad, confidencialidad, disponibilidad, integridad y trazabilidad, que son los requisitos de seguridad que tengo que valorar. Y aquí también, en la red y en los servidores, yo tendré que tener una topología de redundancia. Es decir, hablamos antes de granja de servidores. Los servidores web van en granja porque se ponen mínimo 2, máximo por capacidades. Es decir, lo que hay que preguntarse es cuántas páginas por segundo necesita un servidor. Podemos, como dato, y así, depende mucho de la tecnología, si es ASP, si es ASPX, si es PHP, si es Java, si la página web pesa 40 kilobytes o pesa 400 kilobytes, si hay vídeos, si es un sitio de muchas páginas web, si es un gestor de contenidos enganchado con un gestor documental, depende de muchas cosas, pero por diseño podemos decir 10 páginas por segundo. Tenemos que establecer la seguridad sobre todos ellos. Hay seguridad perimetrales, de mesetas, etcétera, que se verán en otros capítulos. Hay entornos, aquí figuran desarrollo y producción, que son los mínimos. Desarrollo es donde las empresas y los equipos de desarrollo propios de la administración desarrollan, son servidores sin seguridad. Producción es otra cosa. Producción se encarga otra gente, las claves la tienen los administradores de sistemas y se custodian los datos porque es lo que realmente sirve para trabajar. Tenemos entre desarrollo y producción dos entornos más. Integración, donde en integración no solamente están las aplicaciones de una empresa, sino las de varias empresas, a ver cómo se comportan en su conjunto. Un entorno de preproducción para hacer pruebas de resistencia, de carga, una base de datos más real, con contenidos más reales, antes de pasar a la producción. Y también se puede prever que tengamos un entorno de Data Warehouse para hacer explotación, un entorno de explotación para business intelligence, etc. Y tenemos que tener un plan de respaldo, basado en backups incrementales, diferenciales, totales. Todo esto tendrá que estar auditado. Las auditorías hay que saber que audita la base de datos o audita la aplicación. En entornos Java, por ejemplo, toda una aplicación entra con un único usuario a la base de datos, por lo tanto no puede monitorizar ese usuario. La propia aplicación tiene que monitorizar qué usuarios están haciendo qué cosa en la aplicación. Si el usuario es single sign-on, significa que cada usuario entra con un identificador distinto, que puede ser el de nivel ciudadano o el nombre de usuario interno, si es propio de la administración, y si entra con un usuario distinto, se pueden auditar estos y puede auditar la base de datos. Y todo esto es el plan director de seguridad, que es el plan del plan. Es el plan a 5 años de cómo yo veo la seguridad hoy y cómo la planteo en el futuro. Entonces, lo que vamos a ver es todo esto, cómo encaja y cómo la metodología Majeri nos ayuda a preservar estos requisitos de seguridad. El plan director de seguridad es, el macroplan, se realiza de esta forma. Hay una realización de entrevistas con los usuarios, hay un inventario de qué tengo, qué cosas son importantes. Esto está marcado dentro de los objetivos. Cuando hablamos de estrategia, objetivos, es decir, bueno, vamos a aumentar la seguridad de la sede, es decir, de las aplicaciones que tenemos hacia afuera o hacia adentro, o en relación con otros organismos. Porque está claro que presupuestariamente no alcanza ni los recursos, ni el dinero, ni el tiempo para hacerlo todo en un año. Entonces habrá objetivos. Entonces, inventario es todo lo que tengo. Y tener un catálogo de los activos, es decir, qué elementos tengo yo para prestar el servicio. Esos activos se clasifican, se ven el nivel de comportamiento de los controles que tenemos, que es la ISO 17799, que son los mecanismos de salvaguarda para mitigar
las amenazas o los impactos que puedan venir. Y con el catálogo de activos tengo qué impactos podría tener, saco un mapa de riesgos en función de la importancia de la información, en función de cada dimensión siempre, y saco una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones son las cosas que tengo que implementar en el plan de seguridad. También se puede ver la seguridad como algo cíclico, el PDCA. Esto lo dice la ISO 27001, que es SGCI, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Entonces, como todo plan de seguridad, es un proyecto. Un proyecto presupuestariamente dura un año, tiene unos recursos, que es dinero, personas, y hay que gestionarlo. Entonces, como todo, hay un arranque del proyecto, con la planificación de entrevistas y hitos. Poner marcas en el calendario para lograr objetivos. Y empezamos con el plan. Hay que conocer el entorno, hay que definir el alcance, por ejemplo, el alcance, todas las aplicaciones que están en sede electrónica por la ley 11. Definir y revisar las políticas de seguridad que haya, es decir, no se nace de cero, habrá una política, será insuficiente, será mejorable, pero algo siempre se tiene. Identificar y valorar los activos del inventario, identificar amenazas, qué cosas me pueden pasar, y vulnerabilidades. Cuán yo soy débil frente a esa amenaza. Es decir, si no he puesto los parches de seguridad, seré vulnerable. Los hackers, y eso, explotan las inseguridades detectadas en los sistemas operativos. Tengo que hacer el análisis de riesgo y cumplimiento de la ISO 17799, es decir, qué riesgo tengo en este momento. Tengo que identificar una serie de controles para mejorar, es decir, por ejemplo, si tengo infección por virus, la amenaza es infección por virus. El riesgo es infección por virus. ¿Qué tengo que poner? Pues de libro, un antivirus. Entonces, el antivirus no solamente hay que actualizarlo, sino que el motor, la inferencia, cada cierto tiempo, en años, 2 o 3 años, hay que cambiarlo porque cada vez son más inteligentes, cada vez tienen inteligencia artificial en su desarrollo que permite anticiparse mejor a los desencadenamientos de estas amenazas. Entonces, el control es antivirus. Entonces, el antivirus se coloca. Si no surge efecto, se podrá ver más adelante, porque esto veremos. Y ahora continuamos con el ejemplo. Y habrá que agrupar los controles, que es el plan de riesgos, el de gestión de riesgos. Ese es el plan. El do, que es hacer, es implantarlo. E implantar los controles. Por lo tanto, hay que comprar, hay que adquirir. Chequear es revisar cómo eso ha ido y realizar auditorías. Y el A es adoptar medidas correctivas o adoptar mejores medidas preventivas. Y esto es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Porque si después de haber identificado los controles del antivirus aquí, lo implantamos aquí, lo auditamos aquí y usamos medidas correctivas, nos damos cuenta que no es suficiente. Y lo que hay que hacer es poner una plataforma que, evitando que el usuario impida que se actualice. Entonces, habrá un sistema de actualizaciones transparente al usuario. Si volviendo a hacer este ciclo vemos que es insuficiente, por ahí no alcanza con el antivirus. Simplemente por dónde entran los virus, por el correo, o hay que evitar enviar anexos, o por los pendrive, los DVD, pues se prohíbe mediante política que los USB estén activos, etc. Hay organizaciones donde el tema de navegación en Internet es muy seguro y han puesto, por ejemplo, una granja de servidores Citrix. Los Citrix es un frontal. Lo que ve el ordenador del cliente es una pantalla. Por lo tanto, si hay virus, está en el servidor. Esos servidores a la noche se destruyen y se vuelven a recrear. Por lo tanto, los virus nunca pasan a la LAN interna. Este es un ejemplo
de organizaciones donde han intentado valorar el riesgo de infección por virus, por la navegación de Internet, los foros, etcétera, etcétera, y han caído en esta solución. ¿Vale? Magerit es la metodología de análisis y gestión de riesgos de sistemas de información de las administraciones públicas. Esto lo había desarrollado originalmente el Consejo Superior de Administración Electrónica, y ya por denominación del Real Decreto 806-2014 es la Comisión de Estrategia TIC, que es un órgano colegiado. También incorpora la versión 3 las normas de buen gobierno, que es la ISO 38500, y hay, también cuenta con los criterios europeos ITSEC y los criterios comunes de evaluación de la seguridad y productos y sistemas de información, que se conoce como libro naranja, que se trata en otro capítulo también. Entonces, la metodología consta de 3 libros. El libro 1 es método, el libro 2 es catálogo de elementos y el libro 3 es técnicas. Todos estos libros tenéis en el foro. De leer, yo sugiero método, el primero que tiene toda la teoría. Es decir, veréis que el apunte es un reflejo de del libro método, que está resumido. Por lo tanto, vamos a definir cada uno de los elementos que componen la metodología. El activo, lo habíamos dicho, es los recursos del sistema de información para que la organización funcione. Es el entorno, el software, el hardware, las comunicaciones, las personas, y lo que trata de preservar es las 5 subestados de la seguridad: confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad y trazabilidad. Amenazas son eventos que pueden desencadenar un incidente produciendo daño sobre los activos. Las amenazas pueden ser accidentales, intencionales, presenciales, remotas. Es decir, una amenaza es una violación potencial, puede ocurrir o no. La amenaza por sí solo no hace nada. Determinación de la amenaza, que es valoración de las amenazas o vulnerabilidades, es la posibilidad de ocurrencia de la materialización de una amenaza sobre un activo. Se mide por la probabilidad de ocurrencia en 2 estados: degradación y frecuencia. Cuando me ocurre, ¿cuán grave es y cada cuánto tiempo? Por ejemplo, infección por virus, 2 veces al año, que es la frecuencia, y degradación un 30%. Significa que un 70% de recursos no se ve afectados por este incidente. Es un impacto. Es decir, la amenaza cumplida es el impacto, que es la consecuencia en un activo de la materialización de una amenaza. Esa amenaza que estaba pendiente se materializa y causa un daño. Para que haya daño se tiene que ver en alguna de las 5 subestados de la seguridad. O en la A, en la C, en la I, en la D, en la T. Si el estado anterior y posterior es el mismo, es que no hubo impacto. Es decir, tiene que haber degradado algo. El riesgo es la posibilidad de que se produzca un impacto determinado en un activo o en un dominio en toda la organización. El riesgo es intrínseco antes de aplicar salvaguardas, o sea, sin protecciones. Y es residual después de aplicar las salvaguardas. ¿Por qué? Porque el riesgo es menor cuando se meten las medidas salvaguardas que para ello algo reducen. Si nosotros pedimos una medida salvaguarda y el riesgo es igual, es que no sirve para nada. En otras palabras, las amenazas son cosas que pueden pasar a los activos causando un perjuicio para la organización. El impacto es lo que podría pasar y el riesgo es lo que probablemente pase. Veamos ahora los temas de evaluación, auditoría, certificación y acreditación, que están relacionados. Fijaros que primero, todos dice hacer un análisis de riesgos. Es decir, antes de certificar o acreditar, yo necesito hacer un análisis de riesgo.
para lo cual necesito un modelo de valor. ¿Qué vale para mí cada activo? El valor del activo no es solamente lo que cuesta, el valor de reposición, sino es el lucro cesante por no tenerlo, la mala imagen. El valor del activo es mucho más. Cada activo tiene un mapa de riesgos. Por ser un servidor Windows 2003, tiene una serie de riesgos, tales que no me merece la pena, tengo que cambiar a Windows Server 2008, que es un sistema operativo más depurado respecto a la seguridad, parches más adecuados a la estructura tecnológica, etc. Con esto saco la gestión de riesgos. Gestión de riesgos es esos riesgos a que están sometidos los activos, cómo los minimizo. Entonces, hay salvaguardas que me permiten, si hay impacto, que sea menos. Las salvaguardas actúan por dos frentes, en degradación y o frecuencia. O por virus me infecto menos veces, o cada vez que me infecto es menos virulento. Con todo eso, yo puedo hacer una evaluación de la seguridad. La evaluación de la seguridad se llama un auditor. El auditor aplica una ISO, que veremos que es la 27001, y valora la seguridad y hace un informe. Con ese resultado de la evaluación, una vez corregido, yo puedo certificarme o acreditar. La certificación lleva un registro, que dice que el auditor tal o un tal sistema operativo alcanza un nivel de seguridad dado. En cambio, o sea que la auditoría permite conocer el grado de adecuación de las medidas y controles de un sistema de información. La acreditación permite legitimar un sistema para formar parte de sistemas más amplios. Es una certificación para un propósito específico. Se acreditan organizaciones y se certifican productos. Por ejemplo, si habéis obtenido el DNI electrónico, veréis que en las comisarías aparece una impresora, pero es el dispositivo seguro de creación de firma que dice la ley 15.1999, perdón, la ley 59, ley de firma electrónica. Lo que dice es que aseguran que la clave privada no es conocida por nadie, por lo tanto me voy con esa seguridad, si no el sistema fallaría por su base. Entonces, hay laboratorios que acreditan que tal firma puede producir estos equipos que vienen certificados. Pero vienen certificados porque alguien acreditó a un laboratorio que acredita sus métodos. Por ejemplo, vayamos a un caso concreto, la ITV. La ITV en automóvil es un esquema semejante. Una cosa es que un laboratorio internacional acredite que una dada estación de ITV tiene técnicos cualificados, los aparatos para medir los frenos, las luces, la seguridad, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que tú te certifiques. Si la estación ITV está acreditada por un organismo acreditador, puede certificar que un determinado automóvil cumple con las normas de seguridad y le da un vencimiento. Eso no es óbice para que salgas y no tengas freno, pero si no se hace es peor. O sea que es un sello de calidad. Así como las revisiones de gas, o sea, cuando salta por los aires algo dice, y tenía los papeles en regla, y la revisión de gas ha sido pasada. Si no está pasada, hay una cosa penal. Si está pasada, ya tú has tomado las medidas de seguridad necesarias y ya no tienes otra medida. O sea, ya es un accidente. Por lo tanto, en eso se basa la acreditación y la certificación. Majerit dice que la gestión de los riesgos hay dos grandes tareas para hacer. El análisis de riesgos, que permite determinar qué tiene la organización y estimar lo que podría pasar. Aquí el análisis. Y el tratamiento de los riesgos. El tratamiento de los riesgos permite organizar la defensa concienzuda y prudente, definiendo para que no pase nada malo y al tiempo estando preparados para atajar las emergencias, sobrevivir a los accidentes y seguir operando en las mejores condiciones. Como nada es perfecto, si esto falla, lo que tenemos es el plan de contingencia.
La ISO 31000 los estructura de esta forma. Pero antes de ello veamos los elementos que consideran el análisis de riesgos. El análisis de riesgos es importante tres cosas: activos, amenazas y salvaguardas. Activos son los elementos que tienen la organización en el sistema de información o relacionados con esto. Amenazas es todo lo que le podría pasar a los activos causando un perjuicio a la organización. Y salvaguardas o contramedidas son las medidas de protección desplegadas para que aquellas amenazas no causen tanto daño o causen un daño mínimo. Con estos elementos hay que estimar dos cosas: el impacto y el riesgo. Entonces, la ISO 31000 dice que tengo que determinar un contexto, tengo que apreciar el riesgo, identificarlo, analizarlo, evaluarlo. Si requiere alguna atención, lo que tengo que es tratar los riesgos. Y hay aquí un seguimiento. Fijaros que esto es un PDCA también, es un título de DEMI. Y también establece que tiene que haber comunicación y consulta. Es decir, es importante que todos los usuarios conozcan y participen en el plan de seguridad. Por ejemplo, no tiene sentido estar diciendo que tenemos una red segura porque todos los lunes cambiamos las claves. Tenemos 7 claves para el Linux, para el INT, para el Unix, para todos los entornos, y eso termina en post-it amarillo en la pantalla porque no hay quien maneje esto. Es decir, o hay complicidad del usuario o el plan está abocado al fallo. Entonces, el MAR, que es el método de análisis de riesgo, lo primero, esto se estructura en pasos. Lo que dice Marguerite es: paso 1, ver las dependencias de los activos. En una dependencia de los activos, el esquema más fácil es de 3 servidores: servidor web, servidor de aplicaciones, servidor de base de datos. Para que yo vea una página web, por ahí requiere el 100% del servidor Apache, porque la página es estática y es un Apache y lo da él. Ahora, si necesito ejecutar un código Java, ir a un servidor documental, etcétera, necesito un servidor de aplicaciones, un Tomcat o un JBoss, que a su vez depende de otro que tenga un acceso a base de datos. Entonces tengo los 3 encadenados. Eso tiene claramente una dependencia. El valor, o sea, los activos se clasifican en de mayor a menor: activos esenciales, servicios internos, el equipamiento informático, el entorno, los servicios subcontratados a terceros, las instalaciones físicas y el personal. Recordemos que el valor del activo aquí es el coste de reposición, adquisición e instalación, la mano de obra especializada invertida en recuperar el valor del activo, el lucro cesante, la confianza de los usuarios, las sanciones por incumplimiento de la ley, daños a otros activos, daños a personas, daños medioambientales, etc. Entonces, el valor es lo que vale para mí ese servidor. Imaginemos que tenemos un servidor web, un servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos. Uno en la intranet y otro en la sede. ¿Qué es más importante? Pues, aunque los 3 sean del mismo sistema operativo, tengan la misma marca, es más importante lo que se ve de afuera. Por lo tanto, tiene más valor ese servidor que nunca. En el paso 2, nos dice Marguerite, hay que valorar las amenazas. Es decir, cuando un activo es víctima de una amenaza, no se ve afectado en todas las dimensiones de partes iguales, sino hay que establecer un porcentaje. Hay que saber el porcentaje de gradación y la probabilidad. Hay que saber si es muy alta, si es media, si es baja, si es frecuente. Es decir, hay que establecer un baremo para eso. Nos salteamos el paso 3. Ahora lo explicamos por qué. El paso 4 es estimación de ese impacto. Hay impactos acumulados, repercutidos o agregación de impactos. La estimación del impacto es la materialización de la amenaza. Impacto es daño. La amenaza se cumplió. Por lo tanto, en alguna dimensión tuve algún problema. Puede ser negación del servicio, por lo tanto disponibilidad. Puede ser integridad. Alguien se corrompió algún registro, ya no es cierto, ni se puede establecer la autenticidad. O la confidencialidad quedó al descubierto porque alguien se enteró de algo que no debía, etc. Entonces, hay impactos acumulados y repercutidos. Se acumula hacia abajo, es decir, el servidor web
de los problemas que este puede tener y de los que dependen de él. El impacto acumulado tiene en cuenta su valor acumulado, es decir, el propio bien, más el acumulado de los que dependen de él, más las amenazas a las que está expuesto el activo. Se calcula para cada dimensión. Los repercutidos son al revés. Es el propio bien más las amenazas a las que esté expuesto los activos de los que dependen. El repercutido es de abajo hacia arriba. Y agregación de impactos son impactos concurrentes. Significa que son cosas no relacionadas, es como alinearse los planetas. Una cosa se combina con otra, no esperado, y son los más complicados. Lo mismo ocurre con el riesgo. El riesgo es ver si no es salvaguardas desplegadas, se llaman impactos potenciales, que son inherentes, y hay un riesgo que crece con el impacto y la frecuencia. O sea, riesgo es impacto por frecuencia. Hay impactos acumulados, repercutidos y agregación de impactos cuando estos son independientes. Entonces, con eso sacamos una medida del riesgo que podemos establecer en este cuadro. Fijaros, si ponemos impacto y probabilidad en la zona 1, son riesgos muy probables y de alto impacto, y esto hay que revisar esta zona. No podemos estar en esta zona. Hay una franja amarilla donde son situaciones más o menos improbables, que también hay que atajar, y hay algunos muy bajos. En la zona 3 tenemos riesgos improbables y de bajo impacto. Estos se dejan como están, salvo que escalen. Y el cuarto, esta zona, son riesgos improbables pero de muy alto impacto. No justifican acciones preventivas, sí reactivas. Ahí digan un plan de contingencia. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga un aerolito sobre el CPD? Puede ocurrir, pero no se hace nada, no se pone un detector de aerolitos, un misil para destruirlo por si cae. Si cae, cae. No podemos hacer nada. Lo que sí es un plan de contingencia. Si cae, si se destruye, si ponen una bomba, pues no vamos a un CPD. Vale. El paso 3 son las salvaguardas, es decir, para mitigar aquellos efectos, elijo unas contramedidas que me permiten bajar ese riesgo. Las salvaguardas limitan porque causan menos impacto o tienen menos frecuencia. Y aquí tenemos los tipos de salvaguardas. Hay preventivas, que reducen la probabilidad, otras que acotan la degradación y otras que consolidan las demás. Las tipo preventivas reducen las oportunidades que se produzca un incidente. Las disuasorias tienen un efecto sobre los atacantes que no se atrevan o se lo piensan dos veces. Y las eliminatorias impiden que esta tenga lugar. Son aquellas que actúan antes que se produzca un incidente. Otras que acotan la degradación son limitadoras del impacto, acotan las consecuencias de un incidente. Las correctivas, que aun cuando se produce un incidente, lo que hacemos es reducir los daños. Las recuperativas se recuperan solas, es decir, permite regresar al estado anterior del incidente. Y las que consolidan un efecto a los demás son o de monitorización, son salvaguardas que monitorizan en tiempo real lo que está ocurriendo, por ejemplo, un IDS, una sonda, de detección, de concienciación, que es actividad de formación a las personas, y administrativas son todas aquellas actividades administrativas que ponemos para resolver los problemas e incidentes de seguridad. Tienen que ver con planes, pautas, comportamientos, políticas, etc. Una vez que tenemos las salvaguardas puestas, repetimos el paso 4. En el paso 4, el impacto tiene que ser menor. Y si no es menor, es porque las salvaguardas que hemos elegido no sirven para nada. El paso 5 es la determinada de riesgo, que tiene que ser menor. Ahora, en esa determinación de riesgo, si me sale que la infección de virus, por ejemplo, sigue siendo alta, tendré que repetir el paso 3, mejorarlo y luego volver a valorar el paso 4 y paso 5 hasta que me dé un margen de seguridad aceptable en función del dinero que ponemos y los recursos. Siempre hay que pensar que las medidas de seguridad
es también un punto de fallo más. Por poner un cacharro nuevo, también es un punto de fallo. Eso lo tenemos en esta diapositiva. Los activos, aquí los activos, interesan por su valor. Los activos están expuestos a amenazas. Si hay degradación, aquí dice que las amenazas causan una cierta degradación. Las amenazas no hacen nada. Pero si yo me degrado, hay un impacto. Y hay una cierta frecuencia, impacto por frecuencia es el riesgo. ¿Dónde actúan las medidas de salvaguardas? Pues en la degradación y o en la frecuencia, entonces, es menor. Por lo tanto, podemos hablar de un impacto residual y de un riesgo residual. Yo lo que me tengo que preguntar es si el riesgo residual es aceptable. Si aún después de haber puesto las medidas de seguridad contra el corte de luz, los 5 minutos que aseguro son suficientes o no puedo perder un segundo. Entonces, habrá organizaciones que serán más eficientes y otras menos exigentes. Desde el punto de vista de eficacia de la protección, podemos establecer un factor. El nivel 0 es inexistente, el nivel 1 es inicial, el 2 es reproducible pero intuitivo, el 3 es un proceso definido, sabemos dónde estamos y podemos volver a conseguirlo nuevamente, gestionado y medible, y optimizado es prácticamente anticiparse antes que los riesgos ocurran. Fijaros este cuadro que está aquí, que es una expresión de que el punto medio es el mejor de los valores. Tenemos en negro el gasto de salvaguarda. Podemos gastar hasta el infinito, está sobre una escala normalizada. Por lo cual, el riesgo residual baja, también teniendo cero. Pero fijaros el coste. El coste aquí se destaca. Por lo tanto, significa que aquí el punto medio es el mejor de los puntos. Es decir, ser conscientes de que las medidas tienen que estar acordes al riesgo que se quiere proteger. El riesgo es impacto por frecuencia, y eso es dinero. No tiene sentido contratar un seguro de un auto que me cueste 3 veces el auto. Me compro 3. Aquí no tiene sentido, salvo por condiciones políticas o de gestión, asegurar algo, gastar más de lo que el activo vale. Por ejemplo, esto nos ha ocurrido en realidad. Tenemos una aplicación que está en Windows NT. Es una aplicación con unos fondos europeos que se acaban, pero nunca se acaban. Siempre, y hay 5 usuarios. Entonces, el riesgo de que se produzca un incidente en el hardware es elevado. Y encima, ¿dónde conseguimos un repuesto? Entonces, el riesgo, ¿cómo lo bajamos? En hardware, virtualizamos. Entonces, vamos a hardware nuevo sobre un sistema operativo NT. Luego el sistema operativo NT tiene sus problemas de software. Y el riesgo del software lo tratamos aparte. ¿Cómo hicimos? Lo aislamos de la red. O sea, el usuario tiene otro usuario y está aislado de la red, en una red donde están los 5 usuarios y los 3 elementos mínimos que necesita esta plataforma para correr. La otra es haberlo migrado. Si el activo no lo puedo poner en seguridad, es eliminarlo, que no puedo, porque siempre hay una responsabilidad política o de gestión, y los usuarios siempre se van a negar, y aquí el que manda es la función. Informática solo pone los medios para que se puedan realizar las tareas. Ese es un ejemplo de cómo bajar los riesgos ante aplicaciones que, bueno, no tienen mucha otra solución. Las tareas del método de análisis de riesgos son estas que está aquí. El método de análisis de riesgos tenemos caracterización de los activos, que es identificación, ver las dependencias y valorarlos, caracterizar las amenazas, identificándolas y valorándolas, identificar las salvaguardas pertinentes, valorando las salvaguardas, estimar el impacto y estimar el riesgo. Si el riesgo es alto, lo que vuelvo a hacer es volver a meter en el MAR 3 nuevas salvaguardas, valorarlas y hasta que esto es repetir paso 3, paso 4 y paso 5. Bueno, este es el corazón de Imagery. Para intentar explicarlo por otra vía, veamos 2 ejemplos. Por ejemplo, amenazas. Infección por virus. Determinación de la amenaza en V3, esto se llamaba valoración de la amenaza en Imagery V2 o vulnerabilidad en Imagery V1.
fue cambiando de nombre, pero la amenaza es esa amenaza que está ahí, ¿cuál es creíble es para mí? ¿Cuál vulnerable soy yo? Imaginamos que nos ocurre 2 veces al año y se degrada el entorno en un 25 y un 50%. Teniendo en cuenta una vez al 25% y otro al 50%, o sea, tomamos cada impacto como el coste del daño, que no es igual, son sucesos independientes, la cuenta es esta, 30.000 euros que me sale el lucro cesante, reconstruir la base de datos, pagar al consultor, etc. 30.000 por 0,25 más 30.000 por 0,50 son 22.500 al año. Significa que las medidas, las contramedidas que voy a poner para evitar eso, me tienen que costar menos que eso. Es decir, si me cuestan más, caigo en el ejemplo de que el seguro del coche me cuesta más de lo que el activo que intento proteger. La racionalidad significa que con una medida de salvaguarda adecuada es un efecto palanca, por lo cual con menos dinero yo logro más. Ahora, si tenemos en cuenta que es el 100%, no sé qué, directamente es 30.000 por 2, 60.000. Pero esto es que la degradación es el 100% cada vez que ocurre. Y por último, otro ejemplo, donde veamos los riesgos repercutidos. Sea un activo A, que es este, por ejemplo, un servidor web que no necesita servidor de aplicaciones, por ejemplo, PHP, que corre sobre Apache, y es un gestor de contenidos Drupal, valorado en 1.000, lo que sea, una unidad monetaria, que depende del activo B, cuyo valor es 2.000, aunque no interesa aquí, en un 30%. ¿Qué significa? Que el 30% de las páginas que me piden aquí, tengo que ir a la base de datos, porque son dinámicas, las otras son estáticas. Esa es la dependencia. Significa que el servicio web que yo cuestiono aquí, el 70% me lo va a dar sin problemas de que no esté la base de datos, pero un 30% fallará si esta conexión, sea JDBC o DBC, falla. Entonces, imaginaros que si B es víctima de una amenaza, es decir, la base de datos se degrada en un 90%, significa que 90% de 100 peticiones, 90 me fallan y 10 me las da. Eso es una degradación. El impacto repercutido, o sea, hacia arriba lo que habíamos hablado, es 1.000 por 0,9 por 0,3, o sea, 270. Es decir, calculando, tomando en consideración el valor propio de un activo y el valor de los activos de los que depende. El impacto repercutido es porque el impacto no lo sufre él, no lo sufre el activo A. Yo pregunto por el servidor web, pero el problema está en mi base de datos, sino en el activo que depende, que es al 30%. El impacto en A es 0, pero repercutido a causa de B es 270. Entonces, de esta forma, fijaros esta cantidad B. Estos son los problemas difíciles. Yo recuerdo a mi profesora de física que ponía más datos, es decir, cuando uno ponía los datos, sabía qué dato le faltaba, despejaba la fórmula y más o menos. Ahora, cuando sobran datos, o cuando faltan, es un poder de cabeza. Entonces, aquí el valor del activo B no importa. Bueno, con esto hemos hecho una introducción a Majerit. Yo animo a que leáis el libro Método, o si no tenéis tiempo, en la guía de estudios es un resumen bien logrado de este capítulo, y por qué es importante la seguridad. Es decir, no tenemos vuelta atrás y tenemos que preservar los 5 subestados de la seguridad o dimensiones de la seguridad para evitar que esto se degrade. Si eso es así, podemos decir con tranquilidad, y lo dice la ley, que el registro en la base de datos reemplaza al papel con todas las garantías. Pero se tiene que dar que la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad estén gestionadas en los riesgos. Y no solo eso, esas son las medidas preventivas. Si algo falla y se ve desbordado, tenemos el plan B, que es el plan de contingencia. Bueno,
Pues muchas gracias por vuestra atención.